Hola chicos, buen día. Disculpen un poquito la demora. Buenos días, señor. Hola, ¿cómo están? Hola, hola chicos. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, buenos días. Bueno, acá disculpen la tardanza, pero ya estaba conectada y acabo de finalizar una clase con primero básico. Y ustedes saben que los de primero básico están más pequeñitos, entonces ahí no me dejaban de chatear, entonces les estaba llamando la atención. Perdonen, oyen, pero ya estoy acá. Bueno, redacción, yo creo que ya, vamos a ver, en plataforma estaba revisando algunas tareas. Ahorita les digo. Solo para confirmar que ya estemos trabajando bien con lo de la plataforma. Vamos a ver acá. Sí, ahí estamos bien. Entonces, ahora sí, ¿verdad, muchachos? La tarea de quienes estaba rechazada, la del día de ayer, la subieron, ya está calificada. Y la que vencía el día de ayer, ya la califiqué y no hay ninguna rechazada. Excepto que Marco Antonio, no sé si está conectado. Vamos a ver. Bien, está conectado. Hola, Marco Antonio. Hola, señor. Usted no me envió la tarea ayer de la lectura. ¿Qué pasó? Lectura. Una asignación que había en Geducar. No sé si no la vio. Creo que no la vi. Decía lectura acerca de comunicación y les adjunté un PDF, porque fue el único que no envió la tarea. No la vi, señor. Ok. La voy a abrir, Marco Antonio, considerando que, porque no le permite subirla. Usted no está en Geducar. Bueno, es que no la ha hecho, ¿verdad? Ahorita acabo de abrir Educar. Ajá, ¿por qué no revisa y me cuenta? Si gusta, revise, a ver si le aparece y si le da la opción de subir, porque así no abro la plataforma, sino que usted únicamente la sube. No, señor, no me deja. No la deja subir tarea, sí pues. No. Vaya, entonces hágame favor, usted puede enviarla por mensaje directo. En la parte de arriba, a la par de mi aula, está mensaje. ¿Sí? Entonces usted selecciona mensaje, para quién es, obviamente, ¿verdad? Y me envía la tarea por ahí para no abrir asignación. Vaya, señor. Y si no, cualquier cosa, me escribe en WhatsApp. Vaya. Ok, los demás estamos bien, no hay ningún problema. Creo que había un poquito de confusión y no me preguntaron en clase. Miren, pues a veces los chats es un poquito difícil porque uno interpreta de diferente manera. Y en lo personal, yo a veces estoy dando clases y estoy mandando un audio o estoy contestando el teléfono. Entonces, sí paso muy atareada durante la mañana. Y en la tarde, pues obviamente tengo vida social también, ¿verdad? Entonces a veces contesto un poquito tarde, pero sí logro contestar a los que me han escrito y de hecho algunos fuera de horario les he contestado, ¿verdad? Un resumen, ¿qué es? Porque preguntaban ayer, ¿es un comentario, es un resumen? ¿Qué hay que hacer? Cuando yo le doy un documento a usted y le pido que haga un resumen, entonces usted va a leer y subrayar lo más importante o marcar lo más importante y literalmente le sale su resumen. Cuando usted va a emitir un comentario, significa que tiene que leer y de acuerdo a lo que leyó con sus palabras, explicarnos qué fue lo que leyó. No sé si me doy a entender para que quede claro, para que no haya ningún problema cuando haya otro resumen y cuando tenga que escribir un comentario, por ejemplo. ¿Estamos bien con eso?
Sí, Sí, señor. entonces, para el siguiente resumen, tenemos que subrayar. No, no necesariamente subrayar. Yo lo hago así porque así es mi forma de hacerlo, pero usted no, ¿verdad? Usted lo lee y usted lo subraya, lo marca, o porque algunos no sé si lo están imprimiendo. No hay necesidad de imprimirlo, lo pueden tener en su carpeta. Entonces lo pueden marcar con colores, ¿verdad? Ah, yo Y como el resumen hacía como a mi forma que, o sea, a lo que entendí. sí, pues es que ese es más un comentario. Ah, bueno, está bien, señor. Ujú. Pido perdón. Les voy a dar un pequeño chivo. La ventaja que hay cuando hacemos resumen es que si yo les doy el documento, por ejemplo, en PDF y ustedes lo descargan, lo pueden pasar a Word. Entonces, en Word usted puede ir colocando, ya sea subrayando con un color, lo más importante, y después solo copia y pega en otro archivo y ya tiene su resumen. Ah, bueno, está bien, señor. Porque un resumen es literal de lo que yo le voy a dar. ¿Sí? Entonces, Ajá. para que no andemos perdidos ahí, un resumen es literal lo que está escrito. Ahora, un comentario sí ya es personal. Yo leo y después yo escribo con mis palabras. Ah, bueno, está bien, señor. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Bueno, sí. La mayoría, pregunto, quién no tiene este libro? Textópolis. Repito, ¿quién no tiene el libro? Yo, señor. Usted, Marco, ¿no lo tiene? No, todavía no. Ok, ¿alguien más no lo tiene? No, creo que la mayoría sí lo tiene. Bueno, entonces, en el curso de redacción, se recuerda que les dije que íbamos a trabajar Textópolis. Todavía nos hace falta que Santillana nos dé sus usuarios. Cuando ya los tenga, yo se los voy a compartir para que podamos trabajar en plataforma. Pero sí me gustaría empezar para no quedarnos atrás, porque lo de la plataforma, pues, no es tanto como lo que se trabaja aquí en el libro, porque en el libro son más ejercicios los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, no sé si lo tienen a la mano, si no voy a dar tiempo para que tengan el libro. Voy a dar unos minutos para que todos tengan con ustedes el libro de Textópolis, de repente lápiz y borrador, porque vamos a trabajar en ese libro. 2 minutitos para que tengan sus herramientas. Ya, señor. ¿Me confirman si ya podemos empezar? Ya, señor. Ya, Ok, entonces voy a tratar de hoy solo dar la explicación, la introducción, y Marco nos cuenta, tal vez si para la otra semana ya lo pudiera tener, usted nos cuenta, y si no, pues le enviamos unas fotos para que pueda ir trabajando. Entonces nos cuenta Marco. Chicos, en la página 2. En la página 2 del libro de Textópolis, les cuento que este es un nuevo libro que el colegio va a trabajar este año. Muy interesante, por cierto. Tiene que ver mucho con el curso de redacción, porque es donde nosotros vamos a aprender a redactar algunos artículos. Entonces dice en la página número 2, la presentación. Vamos a ver primero cómo usar el libro. Dice que este libro contiene 10 lecciones. Obviamente las 10 lecciones las vamos a trabajar durante el año. En el primer bimestre vamos a trabajar 3. Yo decidí que trabajemos 3, el primer y el segundo bimestre para que sean 6. Y después 2, 2 para estar más livianos al final del año, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo utilizar el libro? Tiene 10 lecciones de diferentes tipos de textos. Encontramos desde mitos, autobiografías, reseñas e informes, entre otros. En cada lección crearás 2 textos. Desarrollarás el primero con la ayuda de este libro y, según sea el caso, con la ayuda de tus compañeros.
Podrás escribir el segundo a partir de lo que hayas aprendido en el primero. Puedes utilizar hojas adicionales o un cuaderno para ampliar tus ideas. Definitivamente los espacios más adelante usted va a ver son bien reducidos y a veces nuestra letra es un poco más grande. Entonces yo considero que vamos a trabajar ahí en una carpeta en Word, donde vamos a ir trabajando los ejercicios a computadora, ¿verdad? Para no ir haciéndolo a mano porque es un poquito de más trabajo. 1 y 2. Se pueden perder las hojas o extraviar. Entonces, a computadora llevar el orden del trabajo es un poquito mejor. Dice que este libro en la página 3, este libro tiene 3 partes o consta de 3 partes. De una preescritura, de una escritura y de una revisión. Repito, el libro tiene 3 momentos o 3 partes. Una preescritura, una escritura y una revisión. Entonces dice que la preescritura es la fase de preparación en la que mediante estrategias recopilaremos el material que servirá para trabajar un texto. En esta etapa encontraremos actividades que nos ayudarán a generar ideas, reunir información, identificar el tipo de lector, clasificar datos, formular puntos de vista. Entonces, paso número 1, preescritura. ¿Qué se hace en la preescritura? Se generan ideas. Es donde nosotros vamos a recopilar información, a generar ideas, a pensamiento crítico. Luego nos vamos a la escritura. En la escritura dice que vamos a desarrollar las ideas generales. Aquí escribirás borradores, anotarás bosquejos, ordenarás partes del texto, crearás personajes y acciones y desarrollarás argumentos para demostrar tu punto de vista. Lo importante en la escritura es que cuando ya tuvimos la primera etapa, que fue la preescritura, donde desarrollamos ideas, en la segunda etapa es como que las vamos a plasmar. Pero nosotros tenemos una deficiencia. Muchas veces cuando plasmamos nuestras ideas redactando, no nos damos a entender muy bien. Por eso es que las demás personas en ocasiones no nos entienden. Entonces, esta segunda fase de la escritura nos va a ayudar a que los demás nos comprendan de acuerdo a lo que nosotros queramos informar. Y por último, la tercera parte es una revisión del texto. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí en lo personal, cuando tengo que escribir algo, yo lo escribo y lo vuelvo a leer. Y cuando lo vuelvo a leer, encuentro miles de cosas por cambiar y va de cambiar el texto. Eso es algo personal, pero me sirve. ¿Por qué? Porque a veces lo hago a la carrera o lo hago muy rápido y cuando escribo algo y lo vuelvo a leer, no tiene sentido el texto. Entonces ahí me doy cuenta que yo debo de mejorar o debo de cambiar esa parte del texto para que se escuche mejor. Entonces, eso pasa, así es que eso nos pasa a muchos, todo lo hacemos muy rápido y cuando haga un comentario de esto, ¿verdad? Y más ahorita en las clases virtuales que estamos así con tiempo muy específico o establecido y uno empieza, después cuando lo lee, uno dice, no tiene sentido lo que escribí o sí tiene sentido, pero tengo que cambiar esta palabra por la otra. Entonces, lo recomendable en la revisión es que nosotros aprendamos a revisar lo que escribimos, a revisar nuestro texto, a revisar nuestro comentario, a revisar nuestro resumen para que tenga congruencia. Porque a veces me piden 2 párrafos y en un párrafo hablo del tema que me pidieron y en el segundo párrafo me descontinué, me fui para otro lado con otro tema. Entonces, a veces eso es lo que nos provoca esa no conexión entre los párrafos. Entonces, repito, 3 puntos claves en Textópolis: la preescritura, la escritura y la revisión. ¿Hasta el momento estamos bien o hay alguna pregunta? No, señor, está bien. No, señor. Ok, perfecto. Dice, las últimas dos páginas contienen tareas de escritura. Esta sección está diseñada para que produzcas un segundo texto. En esta parte, las etapas de preescritura, escritura y revisión se te presentarán sobre la guía, con el objetivo de que pongas en práctica
lo que aprendiste durante el proceso de creación del primer escrito. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, trabajemos la página 5. Vámonos a la página 5. Y en la página 5 vamos a encontrar los mitos. ¿Alguien ha escuchado hablar de algún mito? ¿Sabe algún mito en su comunidad, en su país? Antes de que empecemos con la lección. Sí, señor. ¿Como cuál? Nicole, vamos a ver. O no sé si serán leyendas. Ay, lo mismo la del cadejo. Creo que es una leyenda, va, no es un mito. Sí, es más una leyenda. Es más una leyenda esa. Pero vamos Pues, a ver los mitos. no sé si es mito esto, pero mi abuela me contaba que antes ella vivía en Jutiapa, o sea, cuando estaba pequeña ella es de Jutiapa, y me contaba de que para Semana Santa, la mamá y el papá de ella, o sea, mis abuelos, les decían de que no se metieran al río porque si no se iban a convertir, les iba a salir cola de pescado porque una niña malcriada dice que se fue para el río para Semana Santa y que se durmió en el río y de que, no en el río, sino que a la orilla del río y que cuando despertó tenía cola de pescado y también les decían que no se subieran a los palos porque si no se iban a convertir en monos y que no anduvieran corriendo ni brincando para esa semana porque se los iba a tragar la tierra. Esos son mitos. Ahí sí está bien, Nicole. Ese sí es un mito. Y algo que quiero recalcar en lo que ella nos decía es que regularmente los que nos cuentan esos mitos son nuestros abuelos, porque son quienes ya han tenido una trayectoria de vida bastante larga. Entonces, ellos son los que siguen como con esa secuencia de los mitos, porque a veces nosotros, bueno, me voy a incluir aunque no soy tan joven, ¿verdad? Pero a veces nosotros los más jovencitos no creemos en eso, porque decimos, bueno, si la Semana Santa es para divertirse o para ir a pasear. Entonces, ellos desde que crecieron o desde hace años, siempre han tenido como esos mitos, esas cosas, ¿verdad? Y usted le pregunta a un abuelo o a un adulto mayor, la Semana Santa tiene que ser muy respetada, dependiendo de Sí, la religión también, pero muy respetada, así señor. intacto. Ajá. Dice mi abuela que antes los niños, así como ellos, sí hacían caso en eso. Y mi abuela no, y mi abuelo también me cuenta de que no sé qué día hay que pegarle o jalarle las orejas a los patojos para que crezcan, dice. Sí, Por son ejemplo, durante la Semana Santa, depende de la religión que crean, el Viernes Santo no se puede comer carne. Exacto, por ahí vamos. Vamos a ver, ¿quién más tiene algún otro mito? Ya nos dieron como la idea de cuáles son los mitos. Vamos por el buen camino. ¿Qué otro mito? Tal vez en algún otro lugar. No sé de dónde son los demás. ¿Quién más Señor, quiere? Ajá. o sea, no sé si usted sabe, pero yo soy de Baja Verapaz, Salamá. Y la cosa es que allá, bueno, mi abuela me cuenta, para mí que es un mito, pues, que dice, allá hay un puente de madera y a la par está un puente donde pasan los carros. Pero la cosa es que el mito es en el puente de madera, que algunas veces cuando uno va borracho y pasa por ese puente en la madrugada a las 12, de las 12 a las 2 creo que es, de la mañana, si uno pasa borracho por ese puente, le aparece un señor, algo así, que le dicen Sisimiti. Y la figura de él es un hombre enano con los pies al revés y supuestamente una lengua larga o algo así. Y dice que cuando uno pasa por ese puente borracho, le aparece ese hombrecito, ¿verdad? Y que a uno lo lame, solo, o sea, lo lame. Y cuando lo lame, a uno lo deja literalmente, así se me va, la verdad, lo deja tonto y ya no se recuerda ni quién es, lo deja sin memoria, pues. Ese es un mito que cuenta, no sé si... Ajá, es que como no se sabe, en realidad yo siempre he dicho que uno no tiene que ni dejar de creer y tampoco ni creer, o sea, creer en su totalidad es bien difícil, ¿verdad? Pero por eso son mitos, porque son cosas que en algún momento son como historias, ¿verdad? De años, que no sabemos si sean ciertas, pero que en su momento alguien ha dado fe o los ha comentado, ¿verdad? No sé quién más tiene otro mito por ahí que nos quiera compartir.
¿No? Ok, entonces leamos la página 5. Ahora sí, mitos. Dice, debido a que el mito narra hechos insólitos y fabulosos de seres extraordinarios o de héroes de una cultura, sus temas se fundamentan en fenómenos como el universo, la creación del hombre o las vivencias de seres maravillosos. En palabras del filósofo Aleksey Losev, el mito es, escuche bien, es una historia personalizada, milagrosa, dada en palabras. Así que si usted quiere, hay una definición, el mito es una historia personalizada, milagrosa, dada en palabras. Dice que los mitos han perdurado desde el principio de la humanidad y contienen una comprensión propia acerca del mundo existente. Escribir un mito requiere elegir el tema en el que se basará la historia, el protagonista, quien resolverá el conflicto y por consiguiente un problema moral o ético. El escritor Carlos García Gual opina, los mitos hablan de héroes y de dioses que habían actuado en un tiempo remoto, pero en sus dramáticas escenas plantean conflictos de valores con los que se muestra paradigmáticamente la trágica condición del hombre. Al escribir un mito, es preciso especificar el lugar y el tiempo en que sucederán los hechos. La estructura tradicional del mito consiste en un inicio, un medio y un fin. Sin embargo, el autor puede organizar la información según su creatividad. Bueno, entonces ahí tenemos un resumen de lo que acabamos de hablar, lo que sus compañeros compartieron con nosotros y de lo que hemos estado hablando, lo que vamos a iniciar a hablar en esta primera lección de Textópolis, que es acerca de los mitos, que no es más que una historia personalizada, milagrosa, dada en palabras. Me encanta esa definición porque a la larga eso es, ¿verdad? El que alguien de fe o el que se haya tenido algunos pensamientos o de acuerdo a ciertas cosas de años atrás, pues las generaciones nos lo van compartiendo. Nos vamos a la página 6 y vamos a iniciar con la parte de la preescritura, que es la primera fase, ¿verdad? Y dice elección del tema. Radica en seleccionar en el tema el cual se basará la historia. Los temas pueden basarse en la creación del mundo, el origen de los dioses, la aparición del hombre y temas cotidianos que se han convertido en mitos para algunas culturas. Por ejemplo, ciertos alimentos como el maíz. Yo no sé si ustedes, algún familiar o sus papás, pero los adultos mayores también se dedican mucho a esto, a la siembra del maíz. Y para la siembra del maíz hay muchos mitos. De hecho, hay fechas en las cuales se puede sembrar, fechas en las que no se pueden sembrar, si hay que ponerle algo a la milpa. Vieran que ese tema es muy Señor, interesante. Ajá. mi abuela tiene gallinas y antes cuando ella tenía chumpes, le decían a ella, una señora, de que le pasara ajo en forma de cruz y que el ajito que le pasara en forma de cruz se lo dieran, pero a eso, todos esos como secretos le llaman, es secreto, porque me dicen, no lo tenés que andar diciendo porque es secreto, me dicen. Y a mí me da mucha risa todo eso, es como para que los chumpes no se mueran, porque los chumpes los chupitos así chiquitos son bien, como le dijera yo, son bien delicados, pues. Y Exacto. entonces eso es lo que hace mi abuela. Igual pasa con las mujeres embarazadas. Cuando uno está embarazado, lo primero que le dicen es, por ejemplo, que no cruce una pita, ¿verdad? O sea, Ujú. que no se la cruce porque entonces va a haber problema con el niño o algo. Entonces, esos mitos o esas ideas, como les vuelvo a repetir, yo no sé si, o sea, yo no creo del todo, pero tampoco dejo de creer, porque sé que en algún momento, pues, no sé qué tan verdadero sea, ¿verdad? Ajá. Entonces, Ay, señor, ¿cómo interrumpo yo? dígame, comparta, está bien. O cuando, por ejemplo, los palos de limón o cualquier palo que no quiere echar algo, mi abuela dice que hay que ponerles un calzón de mujer para que les dé vergüenza que echen frutos, dice.
Sí, hay ciertas cosas extrañas como las que acaba de decir que tal vez nos causan risa, pero sí son bien extrañas y sí, o sea, si es efectivo, pues sí pasa. Entonces, o sí funciona. Por eso que les digo, ni creamos, pero tampoco dejemos de crear. Entonces, chicos, tarea número 1, hay que elegir un tema, ¿sí? El tema que usted quiera, ya sea del mundo, del origen de los dioses, del hombre, del cultivo del maíz, de medicamentos, porque también hay mitos con los medicamentos, con los medicamentos caseros específicamente. Nuestros abuelitos muchas veces nos dan tecitos o aguas maravillosas o mágicas ahí que calman el dolor, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas ahí. Entonces, elija un tema. Tarea número 1, que la van a hacer en casita porque ya no nos da tiempo, van a elegir un tema, el que ustedes quieran. Pueden elegir alguno de los que aparecen en el libro o de los que acabamos de hablar. Número 2, vamos a hacer una lista de 5 mitos. No vamos a describir los mitos, solo les vamos a poner como títulos. Por ejemplo, Nicole nos contó varios. Entonces, vamos a ver, el primero que nos contó fue de... Cola de pescado. La de cola de pescado. Entonces, solo le vamos a escribir, por ejemplo, 5 mitos. 1, cola de pescado. Y usted ya sabe qué es, ¿verdad? O sea, tiene que saber cuál es el mito. Pero Señor, para que no disculpe. escriba todo, va a enlistar 5. Ajá. Pero esto lo tenemos que usar acá en el libro. Lo que pasa es que en esta página donde dice prescriptura dice cuál es el mito que me parece más interesante, pero ¿cómo así, señor? O sea, ¿lo tenemos que hacer en un cuaderno aparte o aquí en el...? En Word, miren, pues lo vamos a hacer en Word. Entonces, en Word usted, por ejemplo, escribe preescritura, página 6. Tema seleccionado, el maíz, por ejemplo. Luego, 5 mitos y enlista los 5 mitos. Luego, acá en el libro, si le queda el espacio, sí, como ustedes quieran, Sandra. Luego acá en el libro, si les queda el espacio, van a contestar las preguntas. ¿Cuál es el mito que me parece más importante? De los 5 que yo enlisté, ¿cuál es el más importante? ¿Por qué? Luego dice, ¿de qué otra manera puedo explicar ese fenómeno? Luego, ¿en qué tema se basará mi historia? De acuerdo al tema que yo elegí. Y por último, ¿qué quiero que los lectores sepan a través del relato? Entonces, yo pienso que ahí en el libro es muy pequeño el espacio que les da para contestar. Entonces, yo sugiero que lo hagan en Word. Entonces, en Word ustedes escriben preescritura y el número de página y número 1, el tema. Número 2, 5 mitos. Y número 3, solo copia las preguntas y las responde. Ahora bien, algunos hacen letra pequeña, entonces si considera que les cabe ahí en el libro, pues háganlo en el libro. Solo la respuesta de las preguntas. Ahora lo demás, si no le cabe en el libro. No sé si ya se dio cuenta. ¿Alguna duda? Aprovechen que estamos en clase todavía. Sí, señor, ¿lo debemos enviar o cómo? No, solo lo hacen y en la otra clase, todos los viernes vamos a usar nada más Textópolis. Todos los viernes. Ustedes dicen, por ejemplo, el otro viernes ya sabe que vamos a ver Textópolis. Entonces, esta tarea va a quedar para el próximo viernes. El próximo viernes en clase yo les voy a preguntar, ya sea que les pida que me envíen una foto, eso no lo van a subir a Educar, ¿sí? O bien que me enseñen su cámara con el libro o me compartan pantalla. Tal vez no vaya a ser todos los días, pero yo voy a confiar en que ustedes también ya están grandes, ¿verdad, muchachos? Y en que van a ir haciendo las tareas. Señor, una pregunta. Así como usted dice que va a pedir que lo compartamos pantalla, lo que pasa es que yo las clases siempre las recibo en el celular, entonces no sé si las recibimos en el celular, ¿qué problema habría? No, no hay ningún problema. Me manda fotos o me manda capturas. Oh, bueno, Señor, y si lo hacemos en Word, guardamos igualmente el archivo en la carpeta de la clase, ¿verdad? Sí, Bueno, está bien. si lo hacen en Word, guardan el archivo, porque si se dan cuenta, en la página 6 luego viene otra actividad y hay que contestar unas preguntas. Y ahí no hay espacio, entonces va a ser en el mismo Word. O sea que Ok. ese Word va a ser como para las 10 lecciones. Ajá. Bueno, ¿Ya? está bien. Sí, sí, sí. Señor, entonces solo trabajamos la actividad 1.
Exacto, solo lo que acabo de explicar. Solo repito. Número 1, seleccionar un tema. De los que están ahí, puede ser de los que están ahí donde dice selección del tema, o bien usted elija otro. Número 2, va a enlistar 5 mitos. Y número 3, contestar las 4 preguntas de los incisos A, B, C, D. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo elijo el tema de los medicamentos, debo de poner cuál es la historia de esos medicamentos. Una breve descripción. Va, está bien. Audio. Solo una breve descripción del tema. Y después, en el paso 2, 5 mitos. Y en el paso 3, contestar las 4 preguntas. Gracias. Señor, Ajá, dígame. en esos 5 mitos solo tenemos que poner, digamos, el título de un ejemplo, la Llorona, y no tenemos que poner todo la leyenda, digamos así, es un ejemplo. Ajá, ok. Sí, exacto. Ok. Sí, solo Bueno, que son muchas gracias, mitos. Ajá. sí. Señor, Muchas gracias. en la número 1 hay que poner un mito con el tema que elegimos. ¿O solo el tema que...? Número 1 solo es un tema. Número 2, enlistar, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 mitos. Y número 3, contestar las preguntas. Señor, esta pregunta, la última que ya porque hice muchas. Donde dice que hay que elegir el tema, por ejemplo, que no vaya a pensar Cristel Jimena que yo le voy a copiar, ¿va? Pero sí, desde el principio tenía pensado elegir eso. Los temas de los medicamentos, por ejemplo, tengo que poner, yo elegí los temas de medicamentos porque pienso o no, o tengo que poner alguna leyenda que yo algún mito que yo sepa con los medicamentos. No, por ejemplo, en el tema usted va a colocar los medicamentos. Entonces usted puede decir, bueno, el medicamento tal, según mis abuelos o según historias, nos cuenta que sirve y empieza como a describir la historia o el mito de ese medicamento. Como una breve reseña del medicamento. Oh, ya entendí entonces. En el tema. Ahora después solo escribe 5 mitos. Miren pues, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver si, por ejemplo, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo escritura. ¿Sí? Página 6. No recuerdo si es esa, pero lo voy a colocar. Página 6. Entonces, número 1, tema. El tema va a ser el maíz. Entonces, acá yo coloco una breve descripción del maíz, ¿verdad? Según he escuchado el maíz, etcétera. Debe ser una descripción, ¿verdad? Acá, una descripción breve de ese tema. Luego, número 2, 5 mitos. Entonces, 1, por ejemplo, ¿cuál no sabía? Se me olvidó, Nicole, la de cola de pescado. Cola de pescado. Otro mito podría ser... mono. ¿Mande? El del mono. Va, el del mono, dicen. Sí, solo el nombre. Pero yo, como Débora, que estoy haciendo el documento, necesito saber qué es el mono, o sea, qué es ese mito, ¿verdad? Número 4, vamos a ver, el hombre. Número 5, el otro, ¿verdad? Y número 6. Son 5 mitos acá, pero como yo enumeré 2, por eso es que me queda acá. Y ya en la otra parte, yo contesto las preguntas que están en la página 6, A, B, C, D. Entonces coloco A y ustedes escriben las respuestas. Si quieren, pueden escribir la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el mito que me parece más importante? Más importante. Hago esto y lo escribo, ¿verdad? ¿Cuál es el mito que me parece más importante? Entonces, para mí el mito más importante es el del maíz, por ejemplo.
¿Me doy a entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora sí estaba mejor con el ejemplo. Sí, señor. Hoy sí entendí bien. Sí, Ahí señor. está. Vaya, entonces esa tarea es para el otro viernes. No hay que enviarla, solo hay que tenerla porque yo en clase más de algo voy a hacer para verificar si la hizo o no la hizo. ¿Ok? Tiene 8 días para hacer la tarea. ¿Dudas? ¿Preguntas? Señor, y si en este caso nosotros respondemos las preguntas en el libro, ¿había que tomarle foto a las preguntas y pegarlas en el documento de Word o no? No, solo coloqué una notita. Las preguntas fueron resueltas en el libro de texto. Oh, ya, señor. Hoy sí. ¿Qué? apareces ahí vos. No, que como no puedo aparecer todavía. Carlos, tiene su Ay, micrófono. está con el micrófono encendido. Aguas con los micrófonos. Perdón, señor. Estaba Ay, hablando pena. con mi hermano. Esa amiga me Está quedó bien. maltraté y tenía el micrófono encendido. Sin comentarios. Bueno, chicos, los tengo que dejar. Adiós. Adiós, Cualquier duda me señor. preguntan. Adiós, señor. Feliz tarde. Feliz fin de semana. Adiós, señor. Adiós, señor.